Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este concepto que es el objeto A. Bien, entonces, ¿a qué se refiere el objeto A? Fíjense, aquí tenemos una imagen en donde hay un bebé con su mamá. Esta imagen refleja nuestro primer objeto de amor. Entonces, ese objeto A es este objeto de amor que para nosotros representa a nuestra madre. Ese es el primer objeto con el cual tenemos contacto y representa ese objeto de amor o ese objeto, digamos, anhelado. A este objeto A también, digamos, lo podemos identificar como eso que anhelamos o eso que amamos o eso que nos causa asombro. Por eso la A, de amado, de anhelado o de asombro, o incluso que nos causa sorpresa. Entonces, nuestra madre representa nuestro objeto A, nuestro objeto de amor. Y por eso es importante que cuando estamos recién nacidos tengamos ese contacto con nuestra madre. Pero, ¿qué sucede si más adelante, por ejemplo, esta madre tiene que irse a trabajar? Entonces, este niño empieza a dejar de tener contacto con ese objeto A o ese objeto amado, ¿no? O anhelado. Y como decíamos en otra charla, al no tener ese objeto A, este niño, este bebé, empieza a tener una falta. Hay algo que le hace falta. Y en este caso es el contacto con mamá. Ya no tiene el calor de su mamá o la mirada de su mamá o las palabras que ella le dice y empieza a tener algo, digamos, como un vacío, ¿no? Ese amor de mamá. Y entonces, bueno, desde que estamos bebés, empezamos a sentir esto que nos hace falta, que es el objeto A o el amor de nuestra madre, ¿no? En ocasiones sí tenemos ese contacto con nuestra madre. Sin embargo, ese contacto con nuestra madre no es aquello que nosotros deseamos, ¿no? Quizá no es una buena madre, o quizá no nos da una mirada, o no nos da una voz o una sonrisa, y ese contacto para nosotros ya no es tan bueno, porque esta madre no es una madre suficientemente buena y quedamos igual con ese hueco, con ese deseo de tener ese objeto A, que es el objeto de amor. Y entonces, dependiendo cómo sea la madre, podemos estar en completud o podemos estar en falta de ese objeto A. Y por lo tanto, conforme este niño va creciendo, es evidente que cada vez él tiene que ser más independiente, tiene que ir a la escuela y en esos momentos en donde él va a la escuela, pierde contacto con su objeto A. Y justamente aquí hay una situación. Cuando ya ese niño pierde contacto con el objeto A, lo ideal es que él tenga nuevos objetos u objetos transicionales que le hagan, digamos, transitar esta pérdida de ese objeto A. Pero no siempre aparecen esos otros objetos que sustituyan o reemplacen a mamá. Y por lo tanto el niño va a empezar a sentir que hay algo que le hace falta. Entonces, cuando se es adulto, eh, se tiene como un hueco, como un vacío. ¿Un vacío de qué? Ah, ahora podemos decir que ese hueco o ese vacío es el objeto A que nos hace falta. Y a veces efectivamente ese objeto A es la presencia de una madre, en el caso de todos nosotros. Pero también puede ser ese objeto A la presencia o la ausencia de un padre. ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que yo estoy deseando? Entonces ese hueco que tenemos ahí, intentamos llenarlo con ese objeto A
que nos hace falta, que puede estar simbolizado, decíamos, por el amor de la madre, que ya no tengo y de alguna manera quiero tener. Quizá esa madre ya la perdí, ya no la tengo y entonces la estoy buscando de forma inconsciente. ¿Para qué? Para llenar esos huecos que ha dejado, digamos, esta madre que ya no está. Entonces, de ahí la importancia de ese objeto de amor, ese objeto anhelado o ese objeto, digamos, ausente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está en nuestra vida y siempre de manera inconsciente lo vamos a estar buscando. Ahora bien, ¿qué sucede cuando buscamos en el lugar inadecuado? Eh, Estos objetos, a veces para nosotros, en nuestra psique, son personas, son cosas, bienes materiales, y entonces esto, que aquí lo representamos con el dinero, nos causa como ese anhelo, ese deseo de tenerlo o ese asombro. Es decir, cuando perdemos nuestros objetos A y ya no los recuperamos, intentamos llenar esos huecos con objeto a, digamos, ficticios, que tratan de sustituir a ese amor perdido en los primeros años de la vida o quizá en la adolescencia, ¿no? Y aquí pusimos al dinero, pero también pueden ser otras situaciones, malas amistades, malas, digamos, decisiones que tratamos de cubrir aquello que nos hace falta. Fíjense, a veces, por ejemplo, en el caso de los varones, como ya no tenemos ese amor de mamá, porque ya somos grandes, ya crecimos, buscamos su imagen en la pareja. Entonces buscamos parejas que se parezcan a nuestra madre, ¿no? Que representan nuestro objeto A que ya no tenemos. Y entonces estamos buscando de manera inconsciente en las parejas la imagen de esa madre que ya no está, de esa madre que está ausente o esa madre que nos hace falta. De hecho, fíjense, muchas veces el maltrato intrafamiliar del hombre hacia su pareja proviene porque ve en ella el reflejo de su madre. Si este hombre tuvo conflictos con su madre, entonces en su pareja va a expresar todas estas situaciones de maltrato porque su pareja básicamente es una imagen de lo que fue su madre, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Muchas veces las mujeres buscan en su pareja inconscientemente la imagen de su padre. Si ese padre pues fue bueno, buscarán también un hombre bueno. Si ese padre fue, digamos, malo, también buscarán en su pareja a alguien malo o que las maltrate. Pero ¿qué están buscando? Digamos, ese objeto A, ese objeto perdido que ya no está. Pero ahora lo buscan en esta imagen inconsciente de su pareja, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, ¿por qué esta persona se queda ahí con ese sujeto maltratador? ¿Por qué no lo deja? Porque inconscientemente ese sujeto maltratador es algo que a esta persona le hace falta. Es ese objeto A perdido. Por ejemplo, un padre que ya no está, o un padre que nunca estuvo, o un padre que quizá no le dio el amor. Y ese amor lo está buscando de manera inconsciente en la pareja que se parece a su papá, ¿no? Entonces, fíjense, el objeto A en realidad es algo que anhelamos, es algo que amamos, pero que también está ausente o que nos causa asombro, que nos causa esa sorpresa. Entonces, por un lado, es bueno que no tengamos al objeto A. ¿Por qué? Porque, fíjense, el objeto A moviliza el deseo. Es decir, como yo no tengo ese objeto A, nosotros entonces nos movemos hacia buscar ese objeto A. Entonces, la parte buena del objeto A que no tenemos es que moviliza este deseo, ¿verdad? Y entonces nosotros, acuérdense que en la vida
siempre es bueno que estemos deseando. El deseo es bueno. ¿Por qué el deseo es bueno? Porque eso es pulsión de vida, ¿sí? El querer desear cosas o el querer desear proyectos en la vida. Entonces el objeto A, que es lo que no tenemos, lo que nos hace falta, ¿qué función tiene? Moviliza nuestro deseo y por lo tanto nos da algo bueno, pulsión de vida. Entonces quiero seguir viviendo para obtener aquello que no tengo. Entonces desde ese punto de vista, el objeto A es necesario, es fundamental, pero digamos lo malo de ese objeto A es cuando buscamos inconscientemente algo que ya nunca va a regresar. Por ejemplo, si ya murió mamá, si ya murió papá, o ya terminé con una pareja e inconscientemente estoy deseando que vuelva, pero ya no va a regresar. Por eso a veces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, quizá no es bueno si ya se terminó con una pareja empezar inmediatamente otra relación, porque esa nueva relación solo es un sustituto de la pareja que acaba de irse, ¿sí? Es ese objeto A que vemos en esta aparentemente nueva pareja, pero en realidad inconscientemente es la pareja que se había ido o que está ausente. Entonces, lo bueno del objeto A es que moviliza el deseo. Pero el punto es, si nosotros digamos, esa falta de amor o de esa persona ausente la reemplazamos de manera equivocada, entonces ya se vuelve algo patológico, ¿no? Como decíamos, ¿qué buscas en tu pareja? ¿La imagen de tu mamá? ¿La imagen de tu papá que ya no está? ¿Buscas en tu pareja el amor de papá o de mamá que nunca tuviste o que no fue una buena relación, digamos, con tu madre o con tu padre y lo estás buscando inconscientemente en tu pareja? Entonces, todas estas situaciones vinculadas con el objeto A, pues movilizan nuestra psique, ¿verdad? Y decíamos, a veces es el dinero, buscamos ahí, digamos, en esos objetos de manera incorrecta, ¿no? O en las joyas, o en los viajes, o en los objetos, ¿no? Esos objetos que para nosotros representan algo que nos hace falta. Intentamos llenar ese hueco, ese vacío, como decíamos, ¿no? En otras sesiones de estamos en falta. Sí, hay un hueco, hay un vacío. A ese sujeto algo le hace falta, pero lo que le hace falta es justamente ese objeto A. Es decir, aquello con lo cual tuve yo mi primer contacto, es decir, el amor de mi mamá, ¿sí? Que ya no está, que me hace falta. Y decíamos, quizá ya está lejos de mí, quizás soy adulto, pero no proceso todavía la ausencia de mamá, y por lo tanto este sujeto siempre estará inconscientemente buscando llenar ese hueco con objetos A. Puede elegir buenos objetos A, pero también puede elegir malos objetos A, ¿sí? Y por eso esos malos objetos A, por ejemplo, pueden ser las adicciones. Está intentando llenar una falta. Puede ser la comida. Está intentando llenar una falta. Puede ser el alcohol. Está intentando llenar una falta. O el dinero, ¿verdad? Entonces, nunca se satisface con nada. No satisface plenamente su deseo. Entonces, a veces esos objetos A que nos hacen falta y que no sabemos cómo llenar esos huecos, ¿a qué nos llevan? A una angustia, a una depresión, a vivir con un vacío, ¿verdad? Por lo tanto, si estos vacíos aparecen desde la infancia, pues ese niño está deprimido. Quizá el niño, por ejemplo, no tuvo mamá, es decir, no conoció a su mamá, no tuvo ese amor de madre. Entonces vive con algo, con un hueco, con un vacío, e intenta siempre llenarlo quizá de una forma incorrecta, ¿no?
como los niños que se ponen rebeldes o los niños que no obedecen a nadie. Hay algo ahí que está ocurriendo. Entonces, como ya decíamos, quizá esa madre no fue lo suficientemente buena, no me dio ese calor, digamos, de madre, esa mirada, esa voz que yo la reconozco como ese objeto A o reconozco la presencia de mi mamá, ¿verdad? Entonces, si no la tuve, voy a estar en falta. Y ese objeto que yo deseo, lo voy a buscar toda mi vida, ¿no? Por eso no es bueno, por ejemplo, cuando se es recién nacido, que ese niño pierda tanto el contacto con mamá, porque va a quedar en falta. Por ejemplo, si está mucho tiempo en una cuna o allí en su andadera, lo que sea, le falta ese calor de mamá, esa voz, el abrazo, la mirada, para que él no quede en falta. Evidentemente va a haber un momento en que sí se separe de mamá, pero ahí entran otras situaciones que son los objetos de transición, aquellos objetos que me van a hacer procesar mejor la ausencia de mamá. Por lo tanto, decimos que nuestro primer objeto de amor es nuestra mamá, ¿sí? Y la amamos, la anhelamos, y cuando está ausente, obviamente lo resentimos, ¿verdad? Y así como podemos darnos cuenta, ese objeto A, del cual aquí estamos comentando, es aquello anhelado, es aquello que está ausente y que quizá ya no va a regresar. Y normalmente lo asociamos con el amor de mamá. Muchas personas en la vida cotidiana, por ejemplo, anhelan situaciones que ya no van a volver. Por ejemplo, parejas que ya no van a volver o amigos que ya se fueron y ya no van a volver, o un trabajo que ya no voy a tener, o lugares que ya no voy a poder visitar. Todos esos se convierten para el sujeto en objetos A que ya no va a obtener, objetos A que va quizá a seguir anhelando, a seguir deseando, pero si lo procesa bien, los puede reemplazar con mejores objetos A. Y si no lo hace, inconscientemente ese vacío nunca lo va a poder llenar. Y por lo tanto, veremos en la vida cotidiana al sujeto depresivo, al sujeto con un vacío, al sujeto con un duelo permanente, porque no logra llenar ese hueco con esos objetos que él anhela. A veces esos objetos A que anhelamos están fuera de nuestro alcance, ya no están, ¿sí? O simplemente, como decíamos, no podemos alcanzarlos porque están muy lejos y nosotros podemos fantasear con que los vamos a tener. Por eso decíamos, en algún momento dado, sí, efectivamente, ese objeto A nos sirve. ¿Por qué? Porque moviliza nuestro deseo, ¿sí? Y entonces queremos alcanzarlo, queremos lograr esa meta, buscando ese objeto A. Y eso es bueno. Lo malo es cuando buscamos demasiados objetos A, llenando algo que nunca vamos a llenar. Recordemos, como decíamos en otra charla, el sujeto siempre vive en falta, ¿sí? Pero podemos tratar de llenar esa falta con objetos A buenos. Pero si ya buscamos de manera inconsciente objetos A inalcanzables, se vuelve patológico, ¿no? Y el sujeto entra en frustración. Oye, nunca pude alcanzar esta meta de tener tanto dinero en el banco, por ejemplo, ¿no? O de andar con esta persona que me gustaba y nunca pude obtener una relación con ella, ¿no? O terminar esta formación universitaria. Entonces, el objeto A lo anhelamos, lo deseamos, lo amamos,
pero está ahí ausente. Por eso la A, de amado, de ausente, de anhelado, de asombro. Entonces sí, moviliza nuestro deseo, pero también nos puede llevar a sentir que estamos en falta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no logramos llenar ese hueco con nada. Mi mamá que ya falleció, ahora con qué voy a reemplazar a mi mamá. O esa mamá que nunca me dio amor, ¿con qué la voy a reemplazar? ¿Sí? Entonces está buscando inconscientemente esos objetos A que llenen el espacio o el hueco que dejó mamá o que dejó papá. Y como decíamos, ¿no? A veces esas ausencias, esas faltas, las busca el sujeto de manera inconsciente en algo que se parece a lo que perdí en la pareja, ¿no? Ah, se parece a mamá o ah, se parece a papá, pero no lo es. Y por lo tanto aceptamos el maltrato inconscientemente, aceptamos esas humillaciones y ahí nos quedamos, porque ese sujeto representa algo que yo no tengo, algo que me hace falta, pero lo busco en el lugar incorrecto. De tal manera que estos objetos A, que siempre estamos buscando, anhelando, nos pueden llevar, digamos, a un estado de angustia, a un estado de hacernos daño a nosotros mismos. Fíjese, hay muchas personas que en busca de esos objetos A que ya no tienen, pues han cometido actos ilícitos, ¿verdad? Desaparecen personas, secuestran personas o retienen personas. ¿Por qué? Porque hay algo que inconscientemente los atrae a esa persona. Me recuerda la voz de mamá, me recuerda el pelo de mamá, o el olor de mamá, o la mirada de mamá. Y entonces cuando uno dice, oye, ¿por qué esta persona persigue a estas mujeres? Porque esas mujeres le recuerdan a algo que no tiene, a ese objeto A que ha perdido. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿verdad? Entonces, si observamos con mucho cuidado, esos objetos A que no tenemos, por un lado, efectivamente movilizan el deseo, como ya lo vimos ahorita, pero también dejan al sujeto en falta, ¿sí? Y si logramos cubrir esas faltas de manera correcta, bueno, entonces el sujeto tendrá una vida sana, una vida buena. Pero si no logra esa satisfacción de su deseo, entonces siempre vivirá en falta, intentando llenar esos huecos con objetos A que no tiene. Y lo malo es que a veces busca en lugares incorrectos, ¿no? En la novia, en el novio, en el esposo, en la esposa, o a veces en cosas materiales, intentando llenar esa falta de ese ser que ya no está, porque quizá está lejos, o quizá ya tiene otra vida, o quizá ya falleció y ya no lo tenemos, ¿no? Y entonces, una forma sana de poder procesar todo esto, pues evidentemente es en psicoterapia, ¿verdad? Ahí vamos a ver qué es lo que el sujeto ha perdido, qué es lo que el sujeto no tiene, qué es lo que le angustia, ¿sí? ¿Para qué? Para que recupere una pulsión de vida, un deseo sano por seguir viviendo. Recuerden que muchas personas que se quitan la vida ya perdieron ese deseo de vivir, ya perdieron esos deseos de tener eso que les hace falta, ese objeto A. Se perdió el deseo. Y lo que queremos es que el sujeto tenga ese deseo, pero un buen deseo, no un mal deseo. Que esos objetos A sean alcanzables, sean reales y sí se esfuerce por obtenerlos, pero que no fantasee con objetos A que nunca va a poder tener o que nunca va a poder alcanzar.
Entonces, esta es la importancia, como decíamos, de estos objetos A. Por un lado, pues sí, movilizan nuestro deseo, pero también, por otro lado, nos pueden causar esa sensación de vacío, esa sensación de hay algo que no alcanzo a llenar, hay algo que me deja un hueco, quizá en mi corazón, porque recuerden que el objeto A es un objeto de amor y cuando ya no lo tenemos, sentimos como esa sensación de vacío, ese hueco de ese amor que ya no tengo. Y eso se refleja normalmente, digamos, desde lo psicosomático en el corazón, ¿verdad? Me duele eso que me hace falta, que ya no tengo el amor de mamá, el amor de papá, el amor de los amigos o el amor de la pareja, etcétera, ¿verdad? Y de ahí entonces la importancia de el objeto A, el objeto amado, anhelado, pero que está ausente, que me causó en su momento asombro, ¿sí? Y entonces hay que procesar bien esos objetos que ya no están para ver cómo los reemplazamos de una forma sana y que me permitan seguir movilizando el deseo. Bueno, entonces terminamos la colaboración y en la siguiente sesión hablaremos de otros conceptos psicoanalíticos importantes y vamos a hablar de algo que se llama el fantasma. Bueno, entonces terminamos y continuamos en nuestra siguiente colaboración.